Dios bendiga tu vida, querido hermana, querido hermano. Te saluda el pastor Giovanni Maldonado en este tu canal Ensecris, Enseñanza Cristiana. Gloria a Dios porque nos acompañas. Hoy seguimos con nuestra serie de mensajes que tienen que ver con módulos de plantación, base bíblica. Y hoy es nuestro módulo y empezamos nuestro tercer módulo con el tema de discipulado, haciendo discípulos. Y es una debilidad, lastimosamente, en nuestra iglesia hoy en día de hacer discípulos. Porque muchas veces obviamos esto de hacer discípulos. Y usted dirá, ¿cómo es posible que usted me diga eso? Bueno, yo siempre digo esto cuando hablo acerca de este tema, que Dios no nos mandó a ser miembros, sino discípulos de Jesucristo. Nuestras iglesias están llenas de miembros que han confesado su fe, que son visita en nuestra iglesia, pero hasta la pregunta, estimado pastor o líder o plantador, ¿cuántos de los que asisten a esa congregación son verdaderamente discípulos? Entonces, ya cuando hemos contestado esa pregunta, ¿cuántos realmente son discípulos? Y si somos honestos y a raíz de las escrituras diagnosticamos a nuestra gente que se congrega en nuestra iglesia, nos vamos a dar cuenta que no todos los que asisten a nuestra iglesia son discípulos. Y en algunos casos, la gran mayoría no son discípulos. Entonces, ¿qué hacer entonces? ¿Cómo entender esto? Porque si nosotros como pastores, como plantadores de iglesia, no nos concentramos en esta tarea al principio de esta iglesia semilla, campo o misión, va a ser difícil que esa iglesia se desarrolle. Después de traer personas a la nueva congregación o traer personas a la iglesia, esas personas que entran a la iglesia o la nueva congregación deben de pasar un proceso discipulador al estilo de Jesús. Entonces, en Mateo 28, 19 al 20, habla acerca de esa misión. Y cuando dice, por tanto, y hace discípulos a todas las naciones. Y aquí cuando dice la palabra y es un gerundio, que significa, es una palabra gerundia, que significa continuidad. O sea que siempre hay que hacerlo, no de vez en cuando. Siempre hay que estar haciendo discípulos. Y si nosotros en nuestras pequeñas congregaciones o iglesias, en vez de estar haciendo discípulos, formándolos a la imagen de Cristo, entonces será una iglesia con una gran debilidad. Entonces será una iglesia religiosa, no de gente transformada que se parezcan a Jesucristo. Entonces es un continuo estar formando personas que se parezcan a Cristo. Y cuando leemos las siguientes palabras de esta cita bíblica, Mateo 18, 19 al 20, que dice, por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones, y dice, bautizándolos. Mire, es una palabra que implica un mandatorio. Es una palabra a la cual se le denomina que hay que hacerlo, que es un mandato, ¿ok? Es un imperativo, son palabras imperativas. Y aquí cuando leemos dice bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice enseñándoles, palabra imperativa, que guarden todas las cosas que os he mandado y que yo estoy con vosotros. Y aquí vemos varias palabras que son imperativas. Hacer, bautizar, enseñar, guardar. Entonces, cuando desglosamos a la luz de la gramática y del español estos versos, entendemos que hay que hacerlo y es un mandatorio, ¿ok? Es un mandato del Señor hacerlo. Entonces, Dios nos está diciendo en otras palabras, nunca dejen de hacer discípulos, nunca dejen de formar personas, ¿ok? Y dicen, háganlo de esta manera. Entonces, cuando entendemos esto, y si somos personas honestas con el Señor y con nosotros mismos, entonces vamos a contestar una pregunta. Si Dios nos manda a ser discípulos, ¿cuál es la meta del discipulado? Es una pregunta que vamos a tratar de contestar, ¿ok? ¿Cuál es la meta del discipulado? Debemos entender, y si seguimos desglosando estos versos, que dice
que todos, a todas las naciones, que le enseñen todas las cosas que os he enseñado. Entonces, no es a un grupo específico de personas, sino que a todas las personas que acepten a Cristo, a todas las personas que están viniendo a la iglesia, Dios nos está diciendo, fórmenlos a nuestra imagen, enseñándoles todas las cosas que os he enseñado. Muy bien. Otra cosa que debemos entender o preguntarnos es, ¿quién debe de hacerlo? Y aquí entra un paradigma, podríamos decir, que siempre dejamos este trabajo a los líderes o los pastores de las iglesias. Pero es un trabajo que toda la iglesia debe de hacerlo. Toda la iglesia está comprometida con la misión. Y la iglesia, según sus dones, según sus talentos, está trabajando para ir formando a las personas que se congregan en ese templo a la imagen de Cristo, que se transformen a la imagen de Cristo. Entonces, ya entendemos que es a todas las personas, dice, ir a todas las naciones, es ir fuera también de las cuatro paredes a evangelizar para que sean discípulos de Jesucristo, a todas las personas que están dentro de la iglesia. Y es una responsabilidad de todos hacer esta misión o cumplir esta misión. Y hay otras cosas que hay que entender también en el discipulado, es que cuando hablamos de ese discipulado, debemos de entender que cuando nosotros estamos formando personas, no es solamente en una aula de clases. El discipulado es una relación con Dios. Es una relación también de maestro, discípulo o alumno. Muchas veces, o no sé si tú te enseñaron o te dieron un certificado de discipulado porque has terminado el primer año, el segundo año, el tercer año de discipulado y pensamos que ya somos discípulos. No, como dice, es en continuo, es siempre estar formando, ¿ok? Uno nunca deja de estar formándose a la imagen de Jesucristo. Nunca uno deja de ser un discípulo de Jesucristo. Por lo tanto, uno siempre está formándose y está teniendo una relación con Dios. Recuerda la pregunta, ¿verdad? La pregunta es, ¿cuál es la meta del discipulado? Entonces, cuando leemos en el versículo 20 la parte final y dice que todas las cosas que les enseñen, que guarden todas las cosas que les he mandado, que las guarden ¿a dónde? Que las guarden en su corazón, no para que las guarden y las atesoren y no les sirve para nada más, que las guarden en su corazón para que su corazón sea transformado a la luz de la palabra de Dios. Entonces el discipulado que nosotros damos en las iglesias no solamente es una aula, es un estilo de vida, es la forma como Jesucristo nos formó a sus discípulos, una relación, enseñándoles la palabra, enseñándoles lo que Dios quiere para sus vidas, estimados hermanos. Entonces, como dije, solo vamos a dar una pequeña enseñanza cortas para poder contestar la meta del discipulado. Pero para que quede claro, ¿ok? El discipulado es un mandato y es continuo. El discipulado es una relación con Dios, maestro, alumno. El discipulado no es por temporadas, es hacerlo siempre. ¿Y dónde vamos a hacer ese discipulado? ¿Y cuándo cumplimos eso? Como dije, es un estilo de vida. Cuando tú como maestro, cuando tú como líder, cuando tú como miembro maduro de la iglesia, tienes personas a tu cargo, tú eres responsable para que ellos aprendan de Dios y sean formados a la imagen de Cristo. Entonces, esta es la base bíblica del discipulado. Mateo 28, 19 al 20. Esta es nuestra primera enseñanza corta que vamos a tratar de explicar o de contestar la pregunta, ¿cuál es la meta del discipulado? Entonces, recuerda, continuamente es un mandato, es una relación con Dios.
Es una relación de maestro-alumno, el discipulado. Y es un estilo de vida. No solamente es una aula. Muy bien, hermanos, espero que nos sigas en el siguiente video para que te quede más claro lo que es realmente un discipulado o cómo formar discípulos en la iglesia. Dios te bendiga. Nos miramos en otra ocasión.